Bueno, vamos entonces a continuar con este curso de diseño sismo resistente. La clase anterior terminamos de revisar en detalle todos los cambios del capítulo 8 respecto a lo que decía la norma NSH 2369, versión 2003, versus lo que dice la norma NSH 2369 del año 2023, ¿cierto? Hicimos todas las comparaciones de requisitos antiguos versus requisitos nuevos. En esta clase vamos a tratar de meternos un poco más allá. Vamos a seguir mirando estructuras de acero esencialmente industriales, vamos a ver un ejemplo por ahí también, y quiero formalizar mostrándole algunos estudios de desempeño, de comportamiento, de por qué los requisitos anteriores podrían no haber sido suficientes, aunque desde el punto de vista intuitivo ya vislumbramos que no eran suficientes. Falta todavía una demostración un poquito más formal de que esas cosas en algunos casos podían ser deficientes, aunque en otros casos probablemente eran suficientes, ¿ya? Bien, partamos entonces. ¿Cómo partimos de esta cosa? ¿Por dónde hay que empezar? Voy a partir viendo directamente la norma, que no la hemos visto en este tiempo, ¿cierto? Esta es la norma NSH 2369 del año 2023. Yo me voy a ir al capítulo 8 para mostrarles, ¿cierto?, dónde están las cosas, pero antes de eso me gustaría ir viendo capítulo a capítulo qué cosas cubre cada capítulo y mostrando de manera muy superficial para este curso, ¿cierto?, qué cosas más o menos están acá. Bueno, lo primero es que esta norma fue publicada por el INN en marzo de este año, de 2023, y desde ese momento se transforma en una norma que representa el estado de la práctica en el país. ¿Ya? Bien, vamos avanzando. ¿De qué se trata esta cosa? ¿Cierto? En su capítulo 1, vamos al capítulo 1 directamente. Capítulo 1, que establece el alcance y el campo de aplicación. Aquí, en líneas generales, como cualquier norma, dice dónde aplica esta norma, para qué aplica. En general, ninguna norma dice para aquello que no aplica. Sin embargo, en este caso, y debido, ¿cierto?, a que en la práctica normalmente se producen algún tipo de confusiones, el comentario que está asociado al alcance también da ejemplos de cosas que sí aplica y también ejemplos de cosas donde en realidad no aplica. Más que no aplica, donde uno necesitaría mayor conocimiento para poder resolver los problemas. Por ejemplo, una de las situaciones donde esta norma no aplica, porque es para estructuras nuevas, son precisamente las estructuras existentes. ¿Qué significa eso? ¿Significa que nada de lo que hay aquí se le debe pedir a una estructura existente? No, para nada, no quiere decir eso. Quiere decir que la norma no está pensada para estructuras existentes. Si a la estructura existente usted la pasa por esta norma y cumple, bueno, feliz de la vida, ¿cierto? Todos aplaudimos y seguimos para adelante. Pero el hecho de que no cumpla el listado de requisitos prescriptivos no significa que la norma no vaya, perdón, no significa que la estructura no vaya a ser suficiente. ¿Ya? Va, me equivoqué de botón aquí. Un segundito para volver. Ahí está, el PDF. Ya. No significa que la estructura no sea suficiente. Esa es la idea. Entonces, podemos sacarla por otro tipo de normativas que en Chile ya tenemos algunas, pero normalmente una estructura existente va más por el lado de los análisis de desempeño, donde uno le pide específicamente un nivel de deformación, ¿cierto? O de daño acumulado, como ustedes quieran llamarlo, y a través de eso revisa si es suficiente o no lo que le pasó a la estructura para aquel nivel que uno necesita. ¿Ya? Ese es el camino, pero no hay que interpretar que la estructura, perdón, que la norma no es aplicable, sino más bien que podría ser que a esa estructura le estemos pidiendo demasiado cuando pensamos en estándar de estructura nueva, ¿ya? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Bien, el capítulo 1 habla de eso. Sigamos avanzando. El capítulo 2 normalmente no le importa a nadie, ¿cierto? En la norma chilena, el capítulo 2 tiene que ver con referencias normativas. ¿Qué es una referencia normativa? Bueno, es un código, ¿cierto?, que está citado en los requisitos a cumplir de este documento. Y entonces, después, se recorre todos los requisitos y aquellas normas que están citadas se van aquí a la referencia. Si una norma o código no está citado en los requisitos, entonces no va acá, no tiene por qué ir. ¿Ya? Aquí solamente van los documentos que se van a necesitar para poder cumplir esta norma. Todo aquello que tiene que ver con
eh, aumentar, digamos, el conocimiento de esta norma o referir algunos procedimientos, ¿cierto? Van en los comentarios. Normalmente en los comentarios dice, mira, de acuerdo a tal documento uno puede ver esto, o ejemplos en tal documento o en este otro, ya. Eso pasa a ser bibliografía, no referencia. Y la bibliografía va en otro capítulo al final de la norma, ¿ya? No confundir, jamás. La bibliografía es documentación complementaria de consulta. La referencia es documentación que debe tenerse en la mesa para cumplir esta misma norma. ¿Ya? Entonces hay mucho cuidado con ese tipo de cosas. 3. Términos, definiciones y simbología. Esto está cada vez más en desuso porque la terminología se conoce muy bien y la simbología que usamos típicamente es una simbología de nivel internacional, por lo tanto ya sabemos qué significan las diferentes letras. De todas formas, siempre aparecen en las normas nacionales estas cosas. Definición, simbología. ¿Ya? Después, 4. Disposiciones de aplicación general. Y aquí sí empieza la norma propiamente, en todo aquello técnico. ¿Ya? No me voy a meter en las disposiciones de la aplicación general, pero sepan ustedes que aquí es donde hay que empezar a leer. Vale la pena leerlas al menos una vez. El capítulo 5, ¿cierto? Voy a ir rápidamente. El capítulo 5. Aquí, capítulo 5. Análisis sísmico. Ya, aquí es donde empezamos a ver cómo se van a analizar las distintas estructuras. Para que sea fácil, ¿cierto? Yo en este curso he sido muy majadero e insistente en que el análisis que uno debe realizar es al menos un análisis modal espectral. Rara vez el análisis estático nos va a conducir a algún resultado medianamente aceptable, salvo que la estructura tenga una distribución de rigideces en altura y de masas en altura relativamente uniforme, pero eso en estructuras industriales no pasa. ¿Ya? Entonces, vamos, establezcamos como mínimo un análisis modal espectral, es lo más común. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando, ¿cierto? El capítulo 5 tiene un montón de cosas y yo voy a hacer hincapié en una en particular, que es el 5.10, que son los análisis especiales. ¿Ya? Bueno, solo por completitud, los espectros normativos están en el 5.4 y aquí es donde nosotros vemos que existe un espectro de diseño que se construye a partir de un espectro de referencia. El espectro de referencia representa en la práctica el nivel de amenaza que uno espera en sitio, de una manera muy estándar. Uno toma ese espectro de amenaza y lo transforma al nivel de diseño con las siguientes correcciones. El espectro de amenaza en general está resuelto al 5%, por lo tanto primero tiene la corrección por amortiguamiento, después tiene la corrección por importancia, después tiene la corrección por el factor de reducción que corresponda y tiene un factor 0,7 porque la idea es que este espectro de diseño pueda ser ocupado en combinaciones de nivel ASD con un factor de 1 y en combinaciones de nivel LRFD con un factor de 1,4. Solo por eso aparece ese 0,7. Si ustedes se dan cuenta, 0,7 por 1,4 es prácticamente 1. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que el espectro a nivel de amenaza corregido por otros factores, entra directamente en un nivel LRFD, ¿ya? Ahí es donde no tenemos que confundirlo. Después, cuando nosotros usemos espectros de amenaza, bueno, simplemente vamos a tener que seguir el mismo procedimiento y es, para transformarlo en espectro de diseño, tome su espectro de amenaza, que sería equivalente al de referencia, corrija por amortiguamiento, por R, por I y por 0,7 y ya está en nivel de diseño. Desde ese punto de vista, los espectros de amenaza empiezan a ser muy fáciles de ocupar con esta norma, son plenamente compatibles. ¿Ya? Sigamos avanzando. Nosotros tenemos por ahí, ¿cierto? Lo que se llama análisis especiales, ¿cierto? No quiero todo este resto de cosas, que ustedes ya las conocen y si no las pueden leer. Pero el 5.10 tiene una connotación un poquito distinta, ¿cierto? Que es análisis especial. ¿Qué son los análisis especiales? En general uno tiende a pensar en un análisis especial como un análisis tiempo-historia. Y sí, es bastante cierto. Pero aquí es un poco más amplio. Aquí están los análisis con espectro de sitio, que se puede resolver con un modal espectral sin ningún problema. Pero también están esos otros tipos de análisis tiempo-historia. Desde ya, un análisis tiempo-historia lineal no tiene mucha gracia respecto a un análisis modal espectral. Pero un análisis tiempo-historia no lineal sí empieza a tener gracia. Normalmente los análisis tiempo-historia no lineales
van en la dirección de hacer análisis de desempeño. ¿Qué es eso? Que yo modelo todas mis inelasticidades que se van a activar durante el evento sísmico y después reviso si el nivel de activación de esas inelasticidades corresponde con la capacidad de deformación que tienen esos elementos fusibles. Si es así, vamos relativamente bien, si no, vamos mal. Ahora también esa forma de analizar la estructura directamente me dice, bueno, aquello que no era fusible, ¿superó su capacidad elástica? Si la respuesta es no, vamos muy bien. Si la respuesta es sí, vamos mal. ¿Ya? Todo eso aparece en el sector de análisis especiales. Entonces aquí es donde uno debe meterse cuando necesita hacer algo que es más allá de un análisis modal espectral simple y tradicional. Por ejemplo, en una estructura existente, este acápite, el 5.10, es el primero que uno debería mirar cuando la estructura no está cumpliendo las cosas que prescriptivamente la norma le está diciendo. ¿Por qué es tan importante? Porque entre los criterios de aceptación de estructuras mediante estas metodologías de desempeño está explícito que los requisitos prescriptivos no son aplicables, porque el análisis es distinto. Pero yo tengo que ir a criterios de aceptación, que son un poquito más complejos. Ahora, los análisis son más complejos, la ingeniería es de más alto nivel, pero también me permite esa ingeniería de más alto nivel poder aceptar cosas que prescriptivamente a lo mejor yo no podría aceptar. Esa es la gran ventaja, es una cosa por otra. La ingeniería se hace más compleja, se hace más cara, se hace más costosa, pero podría llegar a que estructuras que no pasan los requisitos prescriptivos en realidad no están tan mal y podría llegar a definir refuerzos en lugares que son específicamente necesarios y no solamente por cumplir, por ejemplo, razones de hecho que son en el resto de la estructura. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que tiene este 5.10 de análisis de desempeño. Bien, vamos un poquito más adelante. ¿Qué nos dice el 6? ¿Cierto? El capítulo 6 de esta norma. Mm, está bastante lejos el 6. Bueno, aquí están todas las tablas, ¿cierto? Donde nosotros sacamos los parámetros sísmicos para poder hacer nuestros análisis. Ya, el 6 dice desplazamiento debido a la acción sísmica. Aquí, como lo hemos conversado en otros momentos, la verdad es que lo más importante es entender que los desplazamientos, deformaciones y todo lo que tenga que ver con eso, por ejemplo, giros esperados, todas esas cosas deben ser evaluadas a nivel del espectro de referencia. ¿Por qué? Bueno, porque el espectro de referencia es aquel que representa la amenaza en ese lugar. ¿Ya? Tan simple como eso. Ahora alguien dirá, bueno, pero lo voy a evaluar de manera elástica, no elástica. No, no. Recordemos lo que hemos visto en este curso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es suponer, y esa es una muy buena suposición, que las deformaciones inelásticas van a ser equivalentes a las elásticas. Sabemos que la estructura no va a llegar a una deformación elástica para el nivel de sismo severo, pero también sabemos que las deformaciones laterales, las deformaciones de entrepiso, van a tener básicamente la misma magnitud. Y por eso que es válido estimar una deformación inelástica a través de un análisis elástico. ¿Ya? Pero conceptualmente lo que nosotros estamos limitando es la deformación inelástica. No se nos puede olvidar esa parte, que es bien importante. ¿Ya? Bien, capítulo 7. ¿Qué es el capítulo 7? ¿Cierto? Un capítulo medio complejo a veces, porque trae bastante malos entendidos. Es el capítulo de elementos secundarios y equipos anclados sobre estructura. Incluso le cambiamos el nombre ahora. Se llama anclado sobre estructura. ¿Por qué? Porque este capítulo únicamente sirve para estimar fuerzas sobre subestructuras o equipos o elementos secundarios que estén rígidamente unidos a la estructura. Si el equipo se puede levantar o se puede desplazar relativamente desde su nivel de apoyo, no cae en el capítulo 7 y el problema se transforma en algo altamente no lineal. Por ejemplo, los cargadores de barcos sobre los muelles. ¿Cierto? Cuando tengo una grúa grande y viene el sismo y la grúa levanta las patas en algún momento, bueno, ese es un problema altamente no lineal y por lo tanto no lo puedo resolver con un análisis modal espectral de ninguna manera. ¿Ya? Y ahí es donde hay que tener harto cuidado. Pues bien, hoy día este capítulo dice específicamente que es aplicable a aquello que esté anclado a la estructura, no aquello que se pueda mover. ¿Ya? Muy, muy importante. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces cualquier equipo móvil cae en esto. Hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, los puentes grúa.
Los puentes de grúa típicamente, ¿cierto? Son equipos móviles por todo el largo de los rieles, se mueven en la estructura, ¿cierto? Pero sísmicamente yo puedo evaluar. Y es muy común que al hacer un análisis sísmico, por ejemplo, un análisis modal espectral con R igual 1, dado que el equipo tiene un centro de gravedad bajo en relación al nivel en que se apoya, es muy común que para ninguna condición sísmica el equipo se despegue de los rieles. Por lo tanto, yo lo podría considerar como un equipo que está rígidamente unido a la estructura porque no se levanta por el efecto sísmico. ¿Ya? Entonces podría ser adecuado meterlo a este capítulo 7 siempre y cuando yo tenga el cuidado de verificar que no hay ninguna condición que haga que se levante o se despegue de su apoyo en rieles. Ahora, si se despega de su apoyo en rieles, yo ahí tengo dos opciones. Uno es la tradicional grampa que se pone en esos puentes grúas contra el riel para que no se levanten o para que no se despeguen de una manera muy grande, y a lo mejor con eso también podría seguir este capítulo 7. Pero si las ruedas se van a levantar de una manera que pueda producir un potencial descarrilamiento, ya no es el capítulo 7 el que yo tengo que seguir y tengo que pasarme a análisis especiales que reconozcan ese potencial levantamiento y que reconozcan que durante ese levantamiento las cargas pasan a otros puntos de apoyo y que existe una posibilidad que al volver a bajar la rueda no se acomode en el riel que estaba anteriormente y a lo mejor incluso puedo tener descarrilamiento. Y si no lo tengo, por lo menos voy a tener un impacto, que también tengo que considerarlo en el diseño. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Empiezan las sutilezas aquí. Bueno, después del capítulo 7, nos vamos al capítulo que más nos interesa en este caso, que es el capítulo 8. El capítulo 8 que está orientado a estructuras de acero específicamente, ¿cierto? Este capítulo tradicionalmente ha sido el más importante de esta norma, porque, como hemos conversado, las estructuras de acero son lo más común que aparece en las estructuras industriales. En todo proyecto industrial, todo se hace de acero a menos que no se pueda. Cuando no se puede, nos pasamos a hormigón. ¿Cierto? ¿Dónde aparece el hormigón? Típicamente en fundaciones. Capítulo 9, por ejemplo. No, perdón, capítulo 10, ahí aparece la fundación. Entonces, ahí es donde hay que tener harto cuidado. ¿Qué es lo que yo voy a usar de este capítulo 8? Todo. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo y hay que eh, entenderlo con el mayor detalle posible. Afortunadamente, en esta versión de la norma tenemos una cantidad de comentarios que es bastante grande. Comentarios que fue difícil de adoptar porque muchos de ellos reconocen que la norma anterior tenía falencias. ¿Y por qué no reconocerlo? ¿Ya? La norma anterior fue hecha hace 20 años, en el año 2003, con el mejor conocimiento que existía en ese momento. Desde ese punto de vista hay que ser súper claro, la norma anterior no estaba mala, de ningún punto de vista. Era lo mejor que se podía hacer en el momento en que se hizo. De la misma manera, esta norma, la 2369 del año 2023, es lo mejor que podemos hacer hoy día. Probablemente en 10 años más, esta norma va a resultar algo relativamente obsoleto, el conocimiento va a avanzar y a lo mejor hay gente que va a decir, mira, las tonteras que hacían estos gallos hace 20 años. Eso es absolutamente razonable. Esta norma, ¿cierto? Cuando yo me refiero a que representa el estado de la práctica, tiene mucho que ver con la forma en que esta norma ha sido concebida. Por ejemplo, los procesos INN permiten que cualquier persona que quiera participar en los comités pueda hacerlo. Y en particular en esta norma participó cualquier persona que quiso hacerlo. Todo el mundo que pidió dar su opinión se le dio el espacio para que lo hiciera. No confundir con que aquí se reflejó la opinión de todo el mundo. No, no, cada persona tuvo la oportunidad de entregar su opinión, cada persona que estuvo interesada. Luego, el comité, mediante discusión técnica y en el mérito de cualquier tipo de propuesta, decidió si esa propuesta tenía la suficiente eh, importancia o argumentación para ingresar a los requisitos normativos. Si era así, se ingresó. Si no se logró acuerdo, entonces no se ingresó. ¿Ya? Pero ojo, todo esto salió de un consenso de los profesionales que participaron en este comité. Y como les digo, cualquier persona puede participar en estos comités y en este caso en particular, se les puedo garantizar yo mismo que dirigí todo este proceso, no se dejó fuera a nadie que solicitó participar.
Entonces, desde ese punto de vista, es un documento que yo no lo voy a defender desde el punto de vista de que sea el mejor documento del mundo, no es así. De hecho, hay cosas que yo mismo no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero sí representa un consenso de la práctica nacional. Esa es la parte más importante, ¿ya? Y eso es lo que hace que uno deba respetarlo, lo que representa en sí mismo. Bueno, capítulo 8. ¿Qué cosas tenemos acá? Básicamente lo que en la clase anterior yo ya les comenté. Esto parte con las disposiciones generales. Estas disposiciones generales aplican a cualquier cosa, a las estructuraciones que contiene la norma y a aquellas que no contiene también. De hecho, por eso aparecen generales acá, ¿cierto? No me voy a extender en el detalle de estas cosas, pero sepan ustedes que cada palabra que hay acá se pensó bastante. Uno de los puntos que en su momento fue un poco discutido es, bueno, ¿y los aceros que son aceptados para em, aplicaciones sísmicas? Se discutió mucho, pero finalmente hay un tema de procedimiento, y es que las calidades de los aceros se definen en NCH 203. Por lo tanto, no importa lo que nosotros quisiéramos decir de los aceros, no era el lugar para decirlo. Y este es un tema súper importante. Nosotros, históricamente, en las normas INN, hemos cometido errores de procedimiento. Errores como este. Antiguamente, aquí en nuestra norma, hablábamos de los aceros, pero hay otra norma cuyo alcance específico son los aceros, y en la norma 203. Por lo tanto, cualquier cosa que queramos decir de los aceros, hay que decirlo allá, no en esta norma. Y ahí es donde tenemos que ordenarnos mucho, ¿cierto? Todos ustedes, ¿cierto? Cuando empiecen a participar en el proceso normativo, tienen que darse cuenta que el orden en este tipo de documentos es algo tremendamente importante. Si nosotros cometemos el error de corregir algo que está malo en otra norma, en esta de acá vamos a empezar a hacer una cantidad de problemas prácticos que nos van a pisar los dedos rápidamente nosotros mismos, ¿ya? Y nos vamos a meter en cosas que después no vamos a poder salir. Por ejemplo, aquí yo les cuento, hubo una persona, ¿cierto? A que yo le tengo mucho cariño. Le voy a decir, Don Hugo Kessler, ¿cierto? Es un amigo, ¿cierto? Un consultor muy conocido a nivel nacional, que me decía, pero Carlos, hablemos del tsunami, tú sabes que la norma de tsunami es re mala, entonces digamos acá que ocupemos otra cosa. Y yo le decía, estoy de acuerdo, la norma de tsunami yo creo que es mala. Opinión personal, a lo mejor ahí otros especialistas estarán en absoluto desacuerdo. Mi opinión personal es que es mala. Bien, pero no es adecuado en esta norma, cuyo alcance son requisitos cínicos industriales, decir algo del tsunami. No podemos decir absolutamente nada, porque está absolutamente fuera del alcance. La manera correcta es, vayamos a la norma de tsunami, presentemos un nuevo proyecto y a ver si el INM tiene a bien tramitarlo para reemplazar la norma de tsunami que hoy día se encuentra vigente. Esa es la manera, ese es el procedimiento, eso es lo legítimo, eso es lo correcto, esa es la forma en que se deben hacer las cosas, siguiendo los protocolos y procedimientos que se han establecido, ¿ya? Esa es la manera de jugar en esto. Yo les puedo comentar que en esta norma, ¿cierto? En la 2369, ah, mi posición, ¿cierto? Como persona a cargo del proyecto, siempre fue todo aquello que acordemos en las reuniones se va a traspasar a texto en la norma y no se van a hacer correcciones por secretaría. De todas maneras, era mi derecho y prerrogativa arreglar algunas cosas siendo el secretario de esta cosa. Pero no se hizo. Todo aquello que contiene esta norma fue aprobado en comité, que es lo correcto y lo legítimo. Y de la misma manera, hoy día que está en comité INN, la NSH 433, ¿cierto? Que es de diseño sísmico de edificios, que también estoy a cargo yo de ese proyecto, eh, el, el- digamos, mi posición sigue siendo la misma. Todo aquello que se acuerde dentro del comité es lo que va a pasar al texto de la norma, sin que fuera se hagan ajustes por secretaría, porque eso es una falta de respeto a toda la gente que está participando y entregando su tiempo ad honorem en este tipo de proyectos, ¿ya? Es importante que se respeten las formas, que se respeten los procesos. Eso es lo que hace que esto sea distinto de cómo funciona en otros países, donde a lo mejor las cosas no son tan abiertas, a lo mejor se resuelve entre cuatro paredes, con cuatro personas que uno nunca sabe de dónde salieron ni quién la eligió. Pues bueno, eso es lo que nosotros tratamos de que en este país
no se genere. Desde ya los invito a todos aquellos que quieren participar en estos procesos normativos, hagan. Siempre es bueno. En los comités de normas, personalmente tengo varios alumnos que, claro, digamos las cosas como son, no van a aportar nada hoy día, pero están escuchando las discusiones técnicas que se hacen al interior de los comités, o a veces discusiones que no son tan técnicas, pero las están escuchando y se están formando para que el día de mañana en otros comités de normas ellos puedan aportar, o en los proyectos en los que les toque trabajar, ellos puedan aportar con un conocimiento mayor de dónde vienen las cosas, o darle también su justo valor a cada uno de los requisitos. No todos los requisitos tienen el mismo valor. Hay algunos que no le importan a nadie y por lo tanto no se discuten mucho y a lo mejor después nos damos cuenta que están mal. Y otros que se discutieron muchísimo y precisamente por eso hay que darle un valor grande porque vienen de una opinión bastante desarrollada dentro de un comité. ¿Ya? Entonces, eso. Los invito desde ya a participar en los procesos normativos. Son ad honorem, pero son muy importantes para el desarrollo del país. Bien, sigamos avanzando un poquito por este capítulo 8. 8.3. Requisitos generales para el diseño. Aquí es donde se definen específicamente varias cosas. Una de las cosas que se definen son las resistencias esperadas. Cuando hablamos de capacidad esperada y todas esas cosas, bueno, las resistencias esperadas son estas. Aquí están, las normas dejan claras cuáles son. No hay que inventarlas ni sacarlas de otro lado. Es importante mirarlas acá porque hay algunas que no son exactamente iguales a las resistencias esperadas que define a ISC 341, sino que son un poquito distintas, un poquito menos exigentes. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de eso y por favor saquémosla desde acá. Desde ya, una resistencia esperada está muy relacionada con lo que es el diseño por capacidad, que lo hemos visto en clase. Y el diseño por capacidad, a su vez, siempre está definido a nivel LRFD. Nosotros, porque ocupamos ASD en la práctica, tenemos equivalencias en ASD, pero el diseño por capacidad está definido con concepto a nivel LRFD. ¿Qué es lo que hacemos, cierto? En esta norma, nosotros decidimos definir el concepto de diseño por capacidad y resistencia esperada a nivel LRFD, pero dimos la posibilidad de utilizar un, aquí está, un factor de cambio de método, que es igual a 1,5, básicamente es mu por omega para el esfuerzo que corresponda, que nos hace ir de ASD a LRFD. Básicamente nosotros decimos, mira, RU, que es resistencia requerida del LRFD, es más o menos igual a 1,5 veces RA, que es resistencia requerida en ASD para el mismo esfuerzo. ¿Ya? Entonces, eso nos hace poder ir de un método a otro de manera muy fácil. ¿Es esto absolutamente exacto? No, de ninguna forma. Es suficientemente bueno para fines de diseño, ¿ya? Y eso hay que entenderlo bien. Desde ese punto de vista es un factor que nos ha abierto las posibilidades a mil cosas, ¿ya? Es algo que tan simple, pero que en la práctica nos ha llevado a simplificar un montón el cálculo y el diseño. Y desde ya la aplicación de estos requisitos a veces son un poquito más útil. Sigamos avanzando, ¿cierto? Vamos al 8.4. Dice, requisitos generales para conexiones sismorresistentes. Ya, esto no quita que más adelante se vuelve a hablar un poco de conexiones en algunas estructuraciones especiales, pero que aparecen los mínimos para conectar. En general, ¿cierto? Yo les puedo comentar que antiguamente la norma decía conecte por capacidad todo. ¿Qué es eso? Ya, conecte por capacidad las diagonales sismorresistentes. ¿Qué es conectar por capacidad? Nosotros siempre nos quedamos con la idea de que la resistencia de diseño del elemento tenía que ser menor que la resistencia de diseño de la conexión para el mismo esfuerzo. Bueno, pero eso no está ni cerca de lo que es el diseño por capacidad hoy en día. Ahora, de todas maneras, como ya hemos conversado, en esta norma se reconoce mucho el concepto de la carga amplificada, que no mayorada. No confundir con ese concepto de carga mayorada. Carga mayorada es carga LRFD. Carga amplificada es tomar las cargas reducidas sísmicas y amplificarlas por el factor de amplificación que define la norma, que es 0,7R1. Eso es una carga amplificada.
Y el concepto es aplicable tanto en LRFD como en ASD. Por lo tanto, no nos confundamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea? Por una necesidad práctica, por una necesidad de la profesión, tuvimos que definir las cargas amplificadas, que es el nivel máximo de carga para el cual nosotros vamos a diseñar. ¿Significa que son las cargas máximas que se pueden producir? No. ¿Son las cargas máximas que van a hacer fluir de manera global la estructura? No. ¿Son las cargas máximas que va a generar un evento sísmico gigantesco? No. Pero son las cargas hasta las cuales hemos decidido jugar. Esa es la connotación. Claro, nosotros sabemos que muchas veces no vamos a poder cumplir los requisitos de ductilidad que nosotros mismos estamos pidiendo en casos de diseños complejos. Y recordemos que las estructuras industriales se caracterizan por tener irregularidades en planta, en altura y en un montón de otras cosas. Las estructuras industriales son feas, ¿ya? En principio nadie quiere vivir cerca de una estructura industrial, muy fea, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender? La necesidad práctica, la necesidad funcional a veces no nos deja diseñar de la mejor manera que nosotros quisiéramos. Por eso, tenemos que tener un límite para el cual pedir estos requisitos de ductilidad. Nosotros decidimos que las cargas amplificadas eran ese límite. Por lo tanto, nosotros tenemos primero la idea de aplicar el diseño por capacidad. Por ejemplo, una diagonal, ¿cierto? Que es el fusible de los marcos arrastrados concéntricos. Uno diría, bueno, si yo espero que la diagonal sea el fusible, evidente, voy a hacer las conexiones para la capacidad esperada de la diagonal, porque yo quiero que fluya y que pantalla en compresión. Como concepto está perfecto. Pero si a alguien se le ocurrió poner una diagonal muy holgada, esa diagonal no va a fluir. Entonces será necesario que si yo sé que no va a fluir, la conecte para que fluya. No parece razonable, ¿cierto? Bueno, eso es lo que reconoce la norma. Y en general le dice, entonces usted conecte para el menor de esos dos probables casos, la fluencia esperada en tracción y la carga amplificada. Ambos son límites, por lo tanto el que se active primero es el que controla. Por eso es tan importante el concepto de carga amplificada en esta norma, porque nos fija un límite realista para el cual nosotros podemos diseñar, ¿ya? Es un límite que reconoce una necesidad práctica de las estructuras industriales, ¿ya? Por favor, ahí con mucho, mucho cuidado. Bien, sigamos avanzando un poco, no me voy a parar tampoco en esto. 8.5 anclajes. Esto, si bien en este curso no nos vamos a meter en el diseño de los anclajes específicamente, eso lo dejo para otros cursos, por ejemplo, para el curso de proyecto, ahí nos metemos en diseño de anclaje específicamente. Pero aquí sí les tengo que contar algunas cosas. En Chile nosotros nos gusta que los anclajes sean disipadores de energía naturales. ¿Qué significa eso? Que nosotros los tratamos como fusibles. Tratamos al perno de anclaje como algo que puede fluir en tracción y disipar energía. A través de la experiencia, ¿cierto? De los sismos severos que hemos tenido históricamente, que son muchos, hemos visto que los pernos sí fluyen. Y si fluyen, disipan energía. No hay, no hay mucho que discutir a eso. ¿Cuál es la intención? Que lo que se estire uno lo reapriete. Por eso tienen un hilo, ¿cierto? De resguardo para que uno reapriete el perno. Ahora, ¿cuánto se puede estirar un perno antes de que sea mala idea reapretarlo? Bueno, esas cosas yo las veo ya en cursos avanzados, ¿cierto? Pero aquí solo les voy a dejar algunas dudas. Que el perno se estire y por ende disipe un poco de energía por platificación, ¿significa que es buena idea? ¿No será posible que se corten los pernos? Si el perno de anclaje es un fusible, ¿no será que los pernos deberían ser recambiables? A mí personalmente me parece, y esto es una opinión personal que no todo el mundo comparte, me parece que tener fusibles en una estructuración que no se puedan cambiar es una soberana lecera. Me parece una idea mala, ¿ya? Pero bueno, es algo que históricamente se ha aceptado. Ahora, ¿cuánta energía realmente disipa el anclaje? Eso no está cuantificado hoy por hoy. Ese nivel de energía que disipa es tan grande que justifica que los anclajes sigan siendo utilizados como disipadores de energía, o será mejor dejarlos como resguardo.
No sé, todas esas cosas no están totalmente cuantificadas, entonces hay que tener cuidado de cuánta importancia le damos al anclaje como disipador de energía. ¿Disipa energía? ¿Es importante o no? No lo sé, no lo tengo claro, ¿cierto? Hay ideas, pero no hay una cuantificación suficientemente formal de esto y por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, ojo, se los dejo ahí. Ojalá no dependiéramos tanto de algo que no tenemos tan cuantificado. Con esto no quiero decir que sea una mala idea usar los pelos de anclaje como disipadores de energía. Lo que digo es que hay que ser suficientemente correcto y evaluar eso. ¿Dónde los anclajes son un poquito más difíciles de tratar? En marcos de momento, por ejemplo. Cuando uno dice, oiga, tengo un marco de momento y ¿cómo lo analizo? Bueno, pongo las patitas empotradas, hago todo mi análisis y al final le pongo los pernos de anclaje y todos felices. Bueno, nosotros en Chile hemos históricamente empotrado un nivel de capacidad del orden del, como mucho, el 15 o 20% de la capacidad flexural de la columna que llega a la base. Ustedes dirán, ¿estamos poniendo pernos de anclaje para una capacidad del 15% o 20% de la columna? Sí. Y uno dice, bueno, ¿y eso es un empotramiento? Porque ya, yo estoy hablando de resistencia, no de rigidez, pero en la vida real tiene una relación. Si usted tiene algo que tiene tan poca resistencia comparado con el elemento que llega, en este caso estamos hablando de la plastificación flexural de la base de la columna, entonces ¿lo podré considerar un empotramiento? La respuesta es que no. Hoy día esta norma me pide explícitamente que modele la rigidez secante de estos anclajes que son pseudoempotramientos en mi modelo estructural. ¿Qué significa eso? Que el anclaje yo lo tengo que incorporar como un elemento más. En este caso, como una rigidez al giro, ¿cierto? Por el chancho que le llamamos, un resorte rotacional. ¿Cuál es la rigidez que tengo que asignar? La rigidez secante, no la rigidez elástica. Significa que yo tengo que evaluar hasta qué nivel de giro va a llegar ese anclaje. Y para ese nivel de giro, evaluar la linealización equivalente a ese nivel. Normalmente eso va a ser una rigidez muchas veces menor que la rigidez elástica del anclaje. Me aventuro a decir que estamos hablando de 5 veces menor. Ahora, cuando tenemos una rigidez tan baja, también me va a afectar en el análisis dinámico que yo haga. Me va a cambiar los modos de vibrar, me va a cambiar los drifts entre pisos, me va a cambiar varias cosas. Entonces, se hace un problema un poco complejo. No, no es difícil de resolver. Lo que pasa es que cada vez que yo hago un cambio, tengo que iterar hasta llegar a un equilibrio en que la estructura completa, con todos sus elementos, sea suficientemente estable y ahí esa solución me sirve para ir a construir. ¿Ya? Entonces, cuidado con estas cosas. Em, Esto muchas veces uno lo deja pasar y no lo ve. Hay mucha gente que todavía simplemente dice, vas a empotrar la modelo como si fuera infinitamente rígida. Y después le pone pernos que agarran, no sé, el 5 o el 10% de la capacidad flexural de la columna y siguen su vida felices. Bueno, ese es un diseño que está mal y hay que mejorar. ¿Ya? No digo que el hecho de estar mal haga que el día de mañana eso se va a caer, va a colapsar, va a matar gente. No, no necesariamente. Pero probablemente esa estructura no tenga un desempeño cercano al que yo supuse que iba a tener. Y a lo mejor esa estructura puede tener deformaciones laterales importantes, a lo mejor los equipos se desalinean, a lo mejor tengo desgaste excesivo de los equipos, a lo mejor tengo vibración, tengo un montón de cosas que no son buenas para la operación común ni para la producción. ¿Ya? De eso se trata. Aquí tenemos que fijarnos muy bien en la funcionalidad de estos edificios industriales, no solamente en que resistan y no se me caigan para el sismo. Oiga, ¿va a temblar cuánto? 5 minutos en toda la vida útil de esta cosa. ¿Ya? Por lo tanto, no es relevante todo aquello que nosotros vayamos a hacer. eh, Dame un segundito. Ok, reanudamos, ¿cierto? Les estaba contando que es súper importante que no nos olvidemos de que el sismo, especialmente esta demanda tan grande que viene una vez cada no sé cuántos años y que en realidad nos molesta mucho, se produce unos pocos minutos en la vida útil de la estructura.
casi todo el tiempo la estructura va a operar sin sismo. Y entonces es ahí donde yo tengo que tener el mayor cuidado posible, en que la estructura opere bien, que la estructura pueda realizarse todos los procesos industriales que sean necesarios. O en el caso de cosas habitacionales, que la estructura, por ejemplo, no vibre, ¿cierto? Imagínense un edificio de oficinas donde uno pasa caminando por una losa y la losa vibra. Eso no puede ser. Ya las estructuras hoy día necesitan proveer el confort suficiente para que uno pueda desarrollar cualquier actividad que sea necesaria en el interior de los edificios. ¿Ya? Por favor, saquémonos, a pesar de que nosotros tenemos mucha resistencia, saquémonos de la cabeza inmediatamente y nunca se nos olvide que las estructuras no solo tienen que resistir, tienen que funcionar. Los requisitos de serviciabilidad son mucho más importantes, ¿ya? Se ocupan y se activan el 90% del tiempo. Los de estados límites para cosas eventuales como vientos grandes, sismos grandes, explosiones o cualquier otra cosa, van a ser importantes probablemente en una cantidad de tiempo muy insignificante respecto a la vida útil. Son importantes porque se pide el extremo, pero no pueden olvidarse de la otra parte, ¿ya? Cuidado. Nos metemos a marcos arrastrados. ¿Qué es lo que son los marcos arrastrados? Ya los conocemos. ¿Cuáles son los requisitos para diseño? Ya los conocemos. Simplemente aquí les voy a hacer hincapié en que aquí están escritos, todas esas cosas que nosotros hemos visto en el curso están escritas acá. ¿Ya? Sobre todo este requisito que ingresó ahora, que es para las diagonales en cruz, y el otro requisito que ingresó para las diagonales en V invertida. Básicamente, ¿de qué se trata? De que las columnas son calculadas para carga amplificada, evidentemente, porque no son un fusible estructural. Las diagonales son calculadas para carga reducida porque sí son el fusible estructural. El puntal de acople de las cruces y la viga Chevron, no. No son ni fusibles, por lo tanto no corresponde carga reducida, tampoco basta con las cargas amplificadas y por lo tanto tengo que verificarlos para condiciones post-pandeo, para el equilibrio post-pandeo que hemos visto en clases anteriores y que vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí en el capítulo 8 es donde yo encuentro ese tipo de cosas. Después de los marcos arrastrados, ¿cierto? Aparecen los marcos de momento. Que yo les he dicho que típicamente estos marcos resistentes a momento es algo que nosotros no esperamos que queden controlados por demandas de alta ductilidad. ¿A qué me refiero con eso? Aquí en general, ¿cierto? Esperamos que estos marcos sean, primero, relativamente rígidos. Los chilenos, los internacionales, no. Nosotros en Chile, con nuestros requisitos a través de esta norma, estamos forzando a que los marcos de momento sean más rígidos lateralmente. Y es por una necesidad. Nosotros vemos la deformación lateral como un indicador negativo de serviciabilidad. Por lo tanto, queremos que estas cosas, ojalá, permanezcan sin deformación. No podemos, porque son de naturaleza flexible, pero es lo que quisiéramos. ¿Ya? Desde ese punto de vista, ya, las columnas se diseñan para carga amplificada, porque son columnas como las de cualquier cosa. Con eso las columnas ya me van a salir más grandes. Las vigas probablemente me van a salir más chicas porque son fusibles. ¿Ya? Y después tengo que revisar las deformaciones laterales con el espectro de referencia, el espectro de amenaza. Entonces, con todas esas cosas, nosotros esperamos que finalmente los marcos de momento tengan una respuesta esencialmente elástica. No pensamos que vayan a desarrollar una ductilidad muy relevante. ¿Ya? Siendo así, lo que nos interesa entonces es ser consistente. Por eso que muchas veces las razones de ancho-espesor aquí dejan de ser muy importantes. Entonces, ¿las cumplo o no? Bueno, esta norma en general dice, si usted no necesita ductilidad, que en idioma de la norma significa, si las cargas amplificadas pueden pasar por el elemento que usted eligió, bueno, entonces no va a desarrollar ductilidad. No necesita cumplir razones de ancho-espesor ni ninguna otra cosa. ¿Ya? Y eso es consistencia. Eso es más o menos lo que nosotros esperamos de los marcos de momento. Que su respuesta sea elástica o esencialmente elástica. Y por eso que no hay demasiada preocupación en la norma por ellos. Hay requisitos, todo lo que usted quiera, pero no es demasiado lo que uno se preocupa como elementos generales, ¿ya? Como sistema sismo resistente.
Sigamos avanzando. ¿Qué es lo último que aparece en el capítulo 8, cierto? Aparecen los sistemas arrastrados horizontales, los diafragmas. Desde ya uno dirá, oiga, los diafragmas de piso, ¿qué son los diafragmas de piso? En estructuras industriales, en estructura de acero, ¿cierto? En cada plataforma uno pone hartas diagonales y normalmente pone muchas más diagonales de las que realmente necesitaría, porque lo que anda buscando es generar un diafragma, un acople entre todas las columnas que llegan al nivel. Entonces, cuando uno hace el análisis, dice, bueno, ¿y esa, qué le pido a esas diagonales? Bueno, si son diagonales dúctiles, le tendrá que pedir lo mismo que las diagonales de planos verticales, razones de hecho espesor, conexiones por capacidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que las diagonales de plataforma normalmente quedan muy holgadas, porque podemos poner cosas que tienen un límite. Por ejemplo, no podemos poner menos que un L8, porque con menos de 8 centímetros no le cabe el perno. El perno industrial estándar es de 3 cuartos. Entonces, si pone uno más chico, el gramil no deja poner el perno. Entonces, claro, tenemos que poner un L8 con un espesor mínimo que depende del proyecto y de la estructura, ¿cierto? En qué proceso está metida la estructura. Si es de alta corrosión, a lo mejor el espesor mínimo van a ser 5 o 6 milímetros y entonces va a tener un L8 de 6 milímetros como mínimo. Eso es algo que ya es grande. Entonces, después usted le pide los esfuerzos sísmicos y la cosa está trabajando al 10%. ¿Ir a desarrollar ductilidad? Evidentemente no. Bueno, lo que aquí dice, y es el camino más razonable, es que todos los diafragmas usted páselos por carga amplificada. La verdad es que nadie quiere desarrollar ductilidad en un diafragma, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Los diafragmas están para acoplar el nivel, ¿ya? Por lo tanto, hágalo fácil. No se preocupe de razones de ancho espesor, ni de conexiones por capacidad, ni de nada de eso, pero pídale cargas amplificadas a los diafragmas. Listo. Con eso se va a ahorrar todos los problemas del mundo y además va a tener un diseño que es suficientemente bueno. Le digo más, la gran cantidad de las estructuras que se han calculado antes, donde uno creía que los palitos que estos están súper sobredimensionados, claro, ahora que uno les pide carga amplificada, resulta que no están tan sobredimensionados, pero tienden a pasar de todas formas, tienden a cumplir, porque la redundancia de cada diafragma es tan grande que hace que las cargas se puedan redistribuir por toda la planta sin mayor problema. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Recomendación clara, fácil, simple, use cargas amplificadas para todos los diafragmas. No se complique. ¿Qué es lo último que aparece en el capítulo 8? Aparece esta tabla con razones ancho-espesor. ¿Cuál es la gracia de la razón ancho-espesor? Como ya lo comentamos en algún momento, bueno, sirven para que el elemento pueda desarrollar una plastificación flexural, estable. Alguien dirá, no, pero aquí hay razón ancho-espesor para compresión pura. Sí, sí, pero ya lo conversamos en el curso. Los elementos en compresión pueden pandear. De hecho, si hablamos de diagonales, la idea es que pandeen. De hecho, cuando pandean, se crean rótulas plásticas flexurales. No es fluencia axial en compresión y tracción. No, 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 no. Cuando algo se pandea en compresión, genera una rótula flexural por efecto P delta, ¿cierto? El pandeo significa que el elemento sale de su plano, por lo tanto se genera una flexión y esa flexión genera plastificación. Y lo que yo quiero es que esa plastificación se produzca sin generar un pandeo local rápido. Finalmente el pandeo local se va a producir igual, ya dependiendo del nivel de ciclaje que yo tenga, la cantidad de ciclos que yo tenga. Pero las razones de ancho espesor exigentes, las planchas gruesecitas, lo que hacen es posponer el pandeo local, ¿ya? Por eso que las necesito. Entonces, en elementos que van a plastificar, no cabe la menor duda que yo necesito las razones de ancho espesor. Tengo que cumplirlas. Ahora, sepa que las razones de ancho espesor que están puestas en nuestro capítulo 8 son las que tradicionalmente se reconocen como ductilidad moderada. Cuando nosotros nos vamos a ISC 341, que son las Seismic Provisions, tenemos varios niveles. Tenemos, bueno, lo más importante, alta ductilidad y ductilidad moderada. Evidentemente, tiene que ver con el nivel de deformación que yo espero. Hemos hablado mucho que en Chile nosotros queremos generar deformaciones relativamente controladas. No vamos a llegar a deformaciones gigantescas. Por lo tanto, para nosotros no es necesario cumplir con las razones de hecho espesor de alta ductilidad, pero sí es necesario cumplir con las razones de moderada ductilidad en los elementos fusibles. En los otros no es necesario.
En los elementos que van a permanecer elásticos a todo evento, no es realmente necesario. Ahora, la recomendación es que, mire, para elementos flexurales, vigas tipo doble T, la verdad es que cumplir la razón de ancho espesor es bien fácil. Entonces yo le diría, cúmplala, que es fácil. Para elementos en compresión pura, a veces no es fácil. Pero ahí es donde uno tiene que pensar, ¿el elemento es una diagonal que puede pandear? Si la respuesta es sí, entonces no hay la menor duda. Usted tiene que cumplir las razones ancho espesor porque las va a necesitar, no porque la norma se lo pida, porque su diseño requiere que eso se pueda hacer. ¿Ya? Entonces, ojo, respetemos esto, pero también sepamos por qué lo tenemos que respetar. Esa es la parte importante. Bueno, esta tabla, muchos han criticado que no aparecen perfiles plegados en esta tabla. Alguien dirá, entonces la norma está diciendo que no se pueden usar perfiles plegados. No, no está diciendo eso la norma. A ver, lo primero es que los perfiles plegados se caracterizan por tener un espesor suficientemente bajo y por lo tanto sus razones ancho-espesor son bastante poco convenientes. Tienden a tener pandeo local. Por lo tanto, si tienden a tener pandeo local, es una tontera que yo trate de meterlos como un elemento fusible. No voy a hacer una diagonal sísmica con perfiles de 2 milímetros. Eso sería antinatural. Eso es una tontera. ¿Ya? No es una cosa personal, no es que uno no quiera los plegados, simplemente que un elemento con razones ancho-espesor así de malas no me sirve. ¿Ya? Eso. Ahora, no me sirve para fusible, pero me sirve para cualquier otra cosa. Por ejemplo, una columna de un galpón. Oiga, la columna puede ser una columna típica de cinta o de Instapanel, de esas perfiles Omega, que tienen un montón de atizadores y son súper delgaditos. Puede ser perfectamente porque la columna está diseñada para cargas amplificadas, por lo tanto no va a haber plastificación. Y si los perfiles delgaditos, delgaditos, plegaditos, toleran los esfuerzos, no hay absolutamente ningún problema. Eso se puede construir sin la menor discusión. Los elementos de plataforma que les decía yo recién. Los perfiles L, un ángulo plegado a plataforma. Necesito una ala de 8 para que quepa el perno. Pero el espesor, si no tengo limitaciones por temas de corrosión, a lo mejor podría tener un espesor de 3 milímetros, 4 milímetros. Evidentemente eso no cumple razones de ancho espesor ni plástica, ni moderada, ni nada. Pero si yo lo calculé el diafragma para carga amplificada, no hay ningún problema. Puedo usar ese elemento. Desde mi punto de vista, en esta norma los plegados ganan mucho, ¿ya? Pero no es razonable utilizarlos como elementos fusibles. Ese es el punto, como fusible simple. Ahora, también aquí en esta redacción de la tabla dice, si usted tiene antecedentes en que sí se puede usar y se puede generar la ductilidad que uno necesita, bueno, entonces lo usa. El punto es que esta tabla viene del AICZ 41, donde los perfiles armados y laminados están validados para estos niveles. No encontramos otros códigos o investigaciones donde aparecieran perfiles plegados donde se pudiera validar el nivel de ductilidad que necesitamos para diagonales sísmicas, por ejemplo. En el momento que hayan, evidentemente se van a poder usar, ¿se fijan? Pero hay que entender bien, esto lo que dice es que usted necesita en los elementos fusibles capacidad de deformación plástica. Si los plegados la tienen, ningún problema. Si no la tienen, no los use. Eso es todo. No hay una cosa personal metida ahí. Bien, no hay más del capítulo 8. Después nos metemos al capítulo 9, que son disposiciones para hormigón. No las voy a tomar en este caso. Simplemente les quiero seguir mostrando la norma. Vamos al capítulo 10, que es un capítulo bastante importante. El capítulo 10 es de fundaciones, ¿cierto? Aquí está. Capítulo 10. Fundaciones. ¿Dónde está? Acá. Disposiciones para fundaciones. ¿Qué es lo que más me interesa de este capítulo? Normalmente, lo que más me interesa aquí es la estabilidad de fundaciones, ¿cierto? Y eso está en el 10.1.4. Estabilidad de fundaciones superficiales rígidas no ancladas. ¿Qué tan general será esto? Muy general. El 90% de las fundaciones caen aquí. El 90% de las fundaciones son zapatas superficiales
rígidas, no ancladas. Por lo tanto, aquí voy a estar siempre. ¿Qué es lo que hicimos acá? Separarlas en tres grandes grupos. Tenemos fundaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿cierto? Las tipo 1, que son las tradicionales de toda la vida, se llaman fundaciones estándar menores. Las tipo 2 se llaman fundaciones estándar mayores y después las 3 son fundaciones especiales. La verdad es que las fundaciones tipo 3 son un complemento para los análisis de desempeño, los tiempos historias no lineales que vimos en el capítulo 5.10, ¿ya? La gran diferencia entre las fundaciones estándar menores y mayores es que las menores son aquellas que no se incluyen en el modelo de análisis, que es el 90% de las veces en estructura de acero. Ahora, eso se hace bajo un supuesto primordial, y es que el comportamiento de la fundación no va a influir esencialmente en el de la superestructura. Ahora, si usted cree que la fundación se le va a mover y eso va a cambiar el periodo para arriba, bueno, tiene que modelarla, evidentemente. Bueno, esa es la gran diferencia. Cuando yo estoy modelando las fundaciones, incluyéndolas en mi modelo de análisis, ahí estoy en fundaciones mayores, fundaciones estándar mayores. Y eso tiene otros criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de estas fundaciones estándar menores son los de toda la vida, ¿ya? Los que se han entendido buenos para toda la vida. Y los otros niveles de fundaciones reconocen que uno puede tener un poco más de ingeniería para llegar a las exigencias sobre fundaciones. Y por eso tienen requisitos que, entre comillas, son menos exigentes, ¿ya? Entonces hay que leerlo y mirarlo con mucho cuidado. Capítulo 11. ¿Qué tenemos en el capítulo 11? Equipos. Aquí hay estanques, chimeneas y equipos generales. No me voy a meter en el detalle de esto, pero aquí tratamos de resumir todo aquello que estaba medio disgregado en la norma. Todo lo que tenía que ver con equipos se metió para acá, ¿ya? Y aquí, bueno, no habla de todos los equipos, pero habla de varios equipos que aparecen típicamente en nuestros proyectos industriales. Después del 11 viene el capítulo 12. No dirá si los equipos están acá, que miércoles viene el 12. Bueno, en el 12 tenemos estructuras específicas, ¿cierto? Aquí es donde hablamos ya de estructuras que tienen un tipo especial de funcionamiento. Por ejemplo, que aparecen los galpones industriales. Dentro de los galpones industriales también aparecen lo que se llaman naves livianas. ¿Cierto? Aquí hay galpones livianos de acero, que es algo que antiguamente tenía un capítulo muy completo para poder liberar algunos requisitos. En este caso, se están liberando menos porque se les pide resistencia. Un galpón liviano, la gran diferencia que tiene contra una estructura sísmica normal es que es algo que pesa muy poco. Entonces, típicamente uno dice, oye, las fuerzas de inercia van a ser muy bajas porque esto pesa poco, van a ser las solicitaciones de viento las que controlan. Bueno, lo que hace este capítulo es reconocer si son las solicitaciones de viento suficientemente grandes, entonces usted no tiene que proveer de utilidad de ningún tipo. Pero si no son tan grandes, entonces a lo mejor sí tiene que proveer detallamiento sísmico de todas formas. Y eso es lo que dice acá en la norma, básicamente. ¿Qué otras cosas aparecen aquí? Aparecen estructuras de madera, de manera muy somera, porque, digámoslo, en estructuras industriales es muy raro que aparezca la madera. En estructuras habitacionales aparece más. En estructuras urbanas aparecen ciertos puentes de madera, cosas para el sur, hay muchas cosas de madera. Aquí hay que decir que no se trata de que la madera sea un mal material. Yo les he insistido muchas veces durante este curso de que la madera es un excelente material, pero en procesos industriales normalmente no está. Normalmente nos cerramos en lo que es acero y hormigón. ¿Cuándo aparece la madera? En cosas muy específicas. Por ejemplo, antiguamente aparecía en las torres de enfriamiento, que son unos equipos, ¿cierto? Donde aparece mucha humedad, mucha agua, y generalmente no se puede poner acero, así que se ponía madera. Hoy día se está cambiando esos perfiles de madera por perfiles de FRP, ¿cierto? Que tampoco tiene problemas de corrosión. Entonces, también la madera está un poco en desuso. Ahora, la madera es fuertemente arquitectónica, es un material muy bonito también. Entonces, ojo con la madera. Industrialmente no es común. Aparecen cosas, pero son anecdóticas. Pero en el resto de cosas, la madera es algo bastante de tener en consideración. Hoy día podemos construir edificios de madera, de departamentos sin ningún problema. ¿Ya? Bien, estanterías de almacenamiento, los típicos racks de almacenamiento, ¿cierto? Esos racks que cuando uno va al home center, esa estructura grande, ya, eso antiguamente tenían un doble tratamiento. Había personas que decían, no, pero es que estos son muebles.
Sí, son muebles porque encima de ellos se guardan cosas. Y otros que teníamos súper claro que a pesar de ser muebles, son un equipamiento y son estructuras. Bueno, ahora hay requisitos específicos para ese tipo de estructura, ¿ya? Con la idea de que ojalá no se caigan y no se pierda la mercadería durante eventos sísmicos severos, que era algo que sí pasaba. Las estructuras, las estanterías industriales de acero, sí se nos caían. La idea es que con estos requisitos deje de pasar eso. Bien, ese es el capítulo 12. El capítulo 13 es un capítulo nuevo, un capítulo que está orientado 100% a los muelles. Se llama Estructuras marítimas de tipo muelle transparente. Esta vez me lo voy a saltar porque no es alcance de este curso, pero sepan ustedes que aquí está la, entre comillas, solución a los problemas que teníamos algunos especialistas en la práctica, ¿cierto? Antes no estaba este capítulo. ¿Qué es lo que tiene este capítulo? Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no es un capítulo que esté orientado a resolver todos los problemas cínicos del muelle. Es un capítulo que da respuesta a aquellos problemas que salían en la revisión de los proyectos, ¿ya? O sea, básicamente, aquellos profesionales que nos dedicamos a la revisión de este tipo de proyectos, teníamos estas diferencias normalmente con el revisado o el diseñador. Entonces, ¿qué hace este capítulo? Limpiar la cancha. Lo que dice es, esta es la forma de resolver, ¿ya? Y para esto también les insisto en que esto no está hecho entre cuatro paredes, esto salió a consulta pública, esto se corrigió según la gente que participó del comité, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día está suficientemente validado, ¿ya? Pero no me voy a meter en los detalles de estas cosas por poco. El capítulo 14, ¿cierto? Que es algo que es un poco extraño, tiene que ver con generación de energía, ¿cierto? ¿Dónde está el capítulo 14? Se me perdió. Aquí está. Sistemas de generación de energía eléctrica. Básicamente esto es como una norma dentro de otra norma, ¿cierto? Hay mucha gente que piensa que esto no debería estar en 2369, sino que debería ser una norma aparte. Bueno, puede que sí, puede que no, da igual. Hoy día está aquí. ¿De qué se trata? Este capítulo 14 toma todo aquello que está definido en el resto de la norma y le hace una suerte de upgrade, ¿cierto? Porque para los sistemas de generación eléctrica yo necesito un nivel de seguridad mayor. Necesito quizás no solo un peldaño, como lo vimos en los análisis de desempeño, a lo mejor necesito dos. Es muy común que lo que aparece en este capítulo sean estructuras críticas. Por lo tanto, aquí me voy a encontrar con R's aún más bajos. Aquí el objetivo es que las cosas respondan de manera esencialmente elástica para el sismo de diseño. A ese nivel de carga, aquí las cosas deberían responder casi sin daño, porque se trata de generación eléctrica, que es una industria muy especial, ¿ya? Y con requisitos muy específicos, ¿ya? No me voy a ir al detalle de esto, pero aquí se están normando, por ejemplo, los parques eólicos, que es algo que aparece cada vez más, se están normando, ¿cierto? Las plantas fotovoltaicas, también las centrales térmicas, todas esas cosas que típicamente hemos usado, aquí están, ¿ya? Y esto también ha sido acordado por los especialistas que trabajan en este tipo de cosas a nivel nacional e incluso internacional. Hay gente de afuera también que estuvo participando mucho en esta parte del texto normativo, ¿ya? Este es el último capítulo de la norma y después vienen los anexos. Vamos también a mirar un poco los anexos, ¿ya? Anexo. Anexo A. Tradicionalmente el anexo A traía figuras que eran mandatorias. Hoy día trae figuras que son recomendaciones, son formas en las que históricamente se han resuelto ciertos problemas, pero de ninguna manera son mandatorias. De hecho, hay algunas que ya están bastante en desuso. El anexo B, que es normativo, y este hay que leerlo con mucha calma, ¿cierto? Este es un anexo que habla de cómo generar las combinaciones de carga. Hoy día las combinaciones de carga no son una opinión, las combinaciones de carga provienen de un cálculo, ¿ya? Siendo súper honesto, no esperamos que la gente haga el cálculo para las combinaciones de carga, pero sí, por lo menos queremos que la gente sepa que esa es la vía para poder obtenerlo, ¿cierto? Inicialmente, ¿cierto? Este anexo que me tocó redactarlo, tenía, era muy largo. Ustedes saben que a mí me dan para escribir y yo menos de 40 páginas me escribo, pero claro, aquí se arqueó mucho
quedó lo que era 100% aplicable acá porque es un anexo normativo, no solo informativo. ¿Ya? Entonces, ojo, les recomiendo que lo lean porque aparecen cosas bastante importantes. Las combinaciones de carga que aparecen en la sección 4.5 son solo un inicio, pero no son todas, son las mínimas que hay que usar, pero las mínimas con la connotación de que hay que mirar más, dependiendo del proceso que se esté realizando en la industria. El anexo 3 es informativo. Y esto es importante. De hecho, aquí lo puse, porque si se fijan, dice, este texto incluye a continuación, bueno, el texto que se incluye a continuación fue tomado del proyecto de 433, que ahora está, ¿cierto?, al interior de INN, enviado a consulta pública en 2022 y adaptado levemente. Esto es absolutamente informativo. Esto es solamente para que se sepa qué es lo que había en la mesa en ese momento, en el año 2022. No es normativo, ¿cierto? Claramente, ahí lo dice. Bueno, entre otras cosas, porque esta norma no tiene alcance sobre suelo, no es una norma mecánica de suelo. Para ingresar a esta norma yo ya tengo que tener el suelo clasificado mediante otras normas. En este caso, hoy en día la clasificación la establece el decreto 61, ¿cierto? Que es un código legal y de forzado cumplimiento por la autoridad. Entonces, ojo, esto es informativo, conviene mirarlo, conviene entenderlo, pero si las próximas normas, ¿cierto? La norma de estudios geofísicos, que es una norma que está en estudio en este momento, o la norma 433 definen algo mejor, eso va a ser lo que debe usarse, porque va a ser normativo. Esto simplemente es informativo, nada más. Bueno, de hecho, si se fijan, todos los anexos de estos son informativos, a excepción del de combinaciones de carga, que es el único normativo. Anexo B, espectro de diseño. Informativo. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se muestra por qué fue necesario cambiar los espectros, cuál es el origen de esos espectros y cuáles son los resultados a los que se llegó. Es una documentación de los nuevos espectros, ¿ya? Por eso aparece este anexo. Y el último, no, no es el último en realidad, un anexo informativo que son comentarios sobre modelos integrados. Muchas veces se dice, bueno, ¿y cómo hacemos los modelos para poder estudiar cierto tipo de estructura? Bueno, aquí lo que se hizo, y esto hay que ser súper claro, este es un anexo que tiene cosas. Esto no quiere decir que usted tenga que hacer submodelos o sus ingenierías exactamente como se están haciendo acá. Aquí simplemente se están dando lineamientos generales de cómo se han resuelto en otras condiciones y si a usted le sirve, feliz de la vida, si no le sirve, siga por su camino, pero ese es el objetivo, ¿ya? Aquí se muestra mucho cómo se han hecho las cosas, con mayor o menor éxito en algunos casos, pero le puede servir de lineamiento, ¿ya? Ese es el objetivo. Ojalá que no se malentienda y la gente no piense que esta es la mejor o la única forma de resolver estos problemas de modelación para aquellos casos en que se necesiten modelos integrados. Cuando hablamos de modelos integrados, normalmente nos referimos a que no está solo la estructura, sino que está el equipo, la estructura, a veces el suelo, con interacción suelo-estructura, a veces con interacción fluido-estructura, todas esas cosas. Bien, lo último que aparece en la norma es el anexo F, que es la bibliografía, a diferencia de las referencias, ¿cierto? Las referencias son aquellos códigos que yo necesito consultar para cumplir los requisitos, ¿ya? En cambio, la bibliografía son aquellos documentos complementarios que yo puedo consultar para hacerme mejores ideas de dónde salieron estas cosas o aprender la aplicación, ¿ya? Entonces aquí hay harta bibliografía, toda ella bastante seria en general, ¿ya? La tenemos acá. Y el último anexo que lo incorpora el INN, en este caso lo escribí yo porque era INN en este caso, son las personas que participaron formalmente. A ver, quiero ser súper claro, aquí hay una lista de varios nombres. Todas estas personas son lo que reconoce el INN como comité de normas, ¿ya? No son muchas personas, son pocas, pero hay que tener mucho, mucho cuidado porque esta lista se ha malentendido muchas veces. Estas listas solo dan cuenta de las personas que asistieron más de un 75% de veces a las reuniones. No da cuenta de cuánto aportó cada uno de ellos.
¿ya? Yo les puedo decir que la asistencia media a las reuniones de esto eran como 70 personas, ¿ya? Y aquí quedamos al final como 13, 18, no sé cuántos son. Pero claro, hubo gente que fue menos como asistencia y que aportó mucho más. Y yo no quiero decir con eso que estas personas no hayan aportado, en realidad todas las personas que están aquí en realidad bueno, aportaron bastante. Pero a lo que voy es que no tiene que entenderse como una lista de gente validada, por ejemplo, para ser revisores de primer nivel al utilizar esta norma. No necesariamente es la gente más capacitada en el uso de esta norma. Ya no hay que darle esa connotación, y aquí estoy hablando de todas las normas, para que no me digan, ah, entonces no entiendo que Juanito Pérez conoce la norma. Sí, en particular esto sí la conocen bien. Pero en otras normas esto también se da, ¿cierto? Hay una lista de personas y no tenemos que malentender. La gente que quedamos acá, ¿cierto? No necesariamente vamos a ser los mayores expertos en la norma, no necesariamente aparecer en esta lista nos califica como revisores internacionales. Eso lo hace el currículum de cada uno en la especialidad que corresponda, ¿ya? Entonces, mucho, mucho cuidado. Esta norma, este anexo y esta lista, lo único que dice es que estas personas que están acá asistimos al 75% o más de las reuniones a las que fuimos citados. Eso es lo que significa, ¿ya? Eso podrá ser un criterio bueno o malo. Mucha gente dice que es malo, pero es uno más. Podría ser ese, podría ser otro, pero es lo que tenemos hoy día, ¿ya? Bien, esto con la norma. No hay mucho más que les pueda contar de esta norma. Lo siguiente que vamos a ver es un ejemplo de aplicación bastante ilustrativo, según yo. Y después de eso vamos a ir un poco a los distintos estudios que yo les voy a mostrar y también a muchos comentarios respecto a la normativa. ¿Ya? Bueno, vamos a parar el primer módulo aquí y después seguimos con el segundo módulo de esta clase.